vende humo y adoradores de lo innecesaria e irrelevantemente complejo. Dado que, metodológicamente hablando, en dicho concepto o se hace referencia a un auto contradictorio, al serlo no algo, innecesariamente coordenado, al ser algo contextuado, estadio previo de la existencia de algo en consecuencia, a un específico proceso creativo y a una específica coordenada espacio-temporal, en su acepción cronológica implícita o explícitamente, donde dicho proceso se da. O se hace referencia a la autocontradictoria, al serlo no algo, innecesariamente coordenada, al ser algo contextuado, completa ausencia de algo ámbito universal en consecuencia, a una específica coordenada espacio-temporal, en su acepción cronológica implícita o explícitamente, donde dicha ausencia se da. A sabiendas de que los trasnochados de siempre, pretenderán ningunear su necesidad de coordenadas espacio-temporales, asumiendo que dichas coordenadas no son manifiestas explícitas. Como si, su misma definición no las implicase. En su lugar, pretenden que aceptes que, por alguna no paradójica razón, tal negación de todo cuanto existe, es decir, la nada, puede limitar a algo sin ser por ello también algo existente y necesariamente coordenable espacio-temporalmente, en su acepción cronológica, implícita o explícitamente o puede ser algo previo a otro algo, es decir, en un proceso secuencia causal correlacional, sin ser por ello también algo existente y necesariamente coordenable espacio-temporalmente, en su acepción cronológica, implícita o explícitamente. O se hace referencia a que, de la nada, nada sale. Desestimando, injustificadamente a mi entender que, tal afirmación, respecto de la nada y de su, no menos paradójica, capacidad creativa, se autoexcluye de la empiria dada la incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto. Con solo apelar a la CIU, pormenorización al respecto, CRU, pormenorización al respecto, tal afirmación queda ineludiblemente problematizada. Nota. Además, considero que se debería acotar que una comprobación empírica de que de la nada, es decir, ningún algo, nada sale se crea, implicaría una comprobación inviable imposible. Pues, remitiría, en el mejor de los casos, es decir, de tener éxito y no observar tal surgimiento desde la nada, en algo temporal. Puesto que se trataría de una obvia inducción incompleta. O se hace referencia a que, siendo la nada lo inexistente, nunca dejará de serlo. Desestimando, injustificadamente a mi entender que, tal afirmación, respecto de la nada y de su, no menos paradójica, capacidad transformativa, se autoexcluye de la empiria dada la incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto. Con solo apelar a la CIU, CRU, tal afirmación queda ineludiblemente problematizada. IN. Recordemos que, este concepto, suele referenciar, en el ámbito cosmogónico, a un previo estadio causal a la creación existencia de algo aunque, no pocos trasnochados pretendan evitar el absurdo, es decir, la necesaria preexistencia, aunque no reconocida como tal disonancia cognitiva, de una nada coordenada y creadora, con justificaciones como la creación es a partir de lo no algo ámbito universal, lo inexistente jamás deja de serlo, la creación es a partir de la nada pero por algo ámbito singular, etc. Como si, tales justificaciones no fuesen a su vez insuficientes absurdas asociaciones gratuitas alegatos especiales. Casi como, si por negar algo ámbito universal, lo transportan o paradójicamente es decir, incausal incorrelacionadamente al ámbito de lo absoluto, pormenorización al respecto, ni tan siquiera al de lo objetivo, pormenorización al respecto, en lugar de permanecer en el ámbito de lo relativo, desde donde pretenden describirlo explicarlo en forma precisa, clara y completamente consistente.
Entonces, siendo la creatio ex nihilo una contradicción falsedad, al menos en lógica bivalente, esta resultaría ser un suceso físico imposible. Básicamente, nos estamos preguntando si X igual Y, siendo X lo contradictorio, Y. Características empíricas o teóricas de lo existente, como siempre, a sabiendas del incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto obviamente fundamental, en mi crítica al argumento cosmológico Kalam, pormenorización al respecto. Por lo tanto, dependiendo del grado de adecuación entre X, Y, respecto de un específico sistema axiomático, arbitrariamente elegido y verificado, se derivará su valor de verdad. La empiria pormenorización al respecto, remite exclusivamente a transformaciones de lo existente, pormenorización al respecto, inexistente, pormenorización al respecto, restringido obviamente a lo percibible, remite exclusivamente a la empiria la nada, pormenorización al respecto, remite a lo inexistente, si bien, más significativamente remite a lo contradictorio autocontradictorio, aunque pretendiendo ser una singular clase de inexistencia, sea por ser previo a la existencia de lo estadio trascendente, o limitándolo contextualización. Y, por ende, se autoexcluye de la empiria la lógica pormenorización al respecto, filosóficamente hablando, remite a nuestra específica forma de conocer pensamiento, y en ello, a nuestros factores limitantes del conocimiento. Además, metodológicamente hablando, remite a la forma correcta de inferir sistemas formales. Un juicio singular no permite inferir un juicio universal. Varios juicios singulares no permiten inferir un juicio universal. Lo que sucede hecho físico no permite inferir lo que forzosamente sucederá. Las relaciones en que consiste un suceso físico no permiten inferir la invariabilidad de las relaciones en que consiste una ley que pretenda modelar dicho suceso físico. Las lógicas para consistentes, pormenorización al respecto, es decir, tolerantes a las inconsistencias, aceptan el principio de no contradicción aunque en forma atenuada y rechazan el principio del tercero excluido. La física, pormenorización al respecto, deviene siendo un modelo explicativo constituido por modelos físicos, matemáticos, lógicos, clásica y no clásica, cuántica, etc. de sucesos físicos lo percibible. En forma alguna. Un conocimiento seguro, ubicuo y atemporal. Es decir, la necesariedad queda restringida exclusivamente al ámbito teórico puesto que, mínimamente, adolezco de experiencias respecto de objetos universales. Lo contradictorio, 1. Básicamente, una incompatibilidad entre proposiciones, entidades portadoras de valores de verdad y, en consecuencia, a lo inconcebible, pormenorización al respecto dentro de un sistema lógico, formal informal arbitrariedad y en ello, lo autocontradictorio, en algún sistema lógico no paraconsistente. Lo falso, remite exclusivamente al sistema lógico ámbito teórico en donde así se lo derive. Es más, la afirmación lo contradictorio no puede existir, incurre, al menos, en un error de ámbito, puesto que, la necesariedad de una proposición contradictoria, no se extiende a la empiria dada la incomprobable potestad de la teoría respecto de la empiria, pormenorización al respecto. Nota. PNC. Principio de no contradicción, básicamente propone que no se puede acepta ser X, y no ser X, a la vez arbitrariedad. Y en ello, no inmersos en un ámbito de lógica paraconsistente, pormenorización al respecto, tetravalente afines y o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto. Lo autocontradictorio, 1. Pormenorización en un sistema lógico consistente, proposición necesariamente falsa arbitrariedad, y en ello, no inmersos en un ámbito de lógica paraconsistente,
pormenorización al respecto, tetravalente afines y o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto. Una proposición, resulta ser necesariamente falsa, cuando es la negación de una verdad analítica. Puesto que, las verdades analíticas, pueden ser simplemente analíticas explícitas o implícitas o tautológicas, sus negaciones se clasifican de modo parecido. A saber, autocontradicciones analíticas, que lo son, a razón de su significado este soltero, es casado, y autocontradicciones lógicas, que lo son, a razón su forma lógica el gato, está vivo y muerto, no vivo, a la vez. Comete autocontradicción, p. Quien acepte unas premisas y rechace la conclusión válidamente deducida de ellas, o bien, quien acepte premisas que implican una contradicción. De una proposición autocontradictoria, puede deducirse válidamente cualquier proposición transformándose en un principio de explosión lógico, pero en forma alguna, tal deducción válida, garantiza que una conclusión sea verdadera. En consecuencia, una creatio ex nihilo, es decir, transformación creación cambio a partir de la nada, lo inexistente, en lo algo, lo existente, resultaría ser autocontradictoria, exclusivamente en el ámbito teórico y solamente en aquellos sistemas lógicos en donde así se la derive. Por ejemplo, si son parte de un sistema lógico las proposiciones. Lo inexistente, no torna a la existencia desde la nada, todo cuanto existe, comenzó a existir a partir de algo y creatio ex nihilo del cosmos. La terna de proposiciones, constituyen una contradicción de dicho sistema lógico. Finalmente, ante la pregunta, ¿es posible la creatio ex nihilo, pormenorización al respecto? Respondería. A lo mucho de momento, no me consta y. Es decir, con solo apelar a la CIU, pormenorización al respecto, CRU, pormenorización al respecto, las deducciones de contradicción y consecuente imposibilidad de existencia respecto de la nada, quedan ineludiblemente problematizadas. Y idéntica respuesta, daría a la pregunta, ¿es posible un pasado infinito? Puesto que, como en el caso anterior, resultaría ser este un conocimiento que se autoexcluye del ámbito empírico a lo mucho, podemos dar cuenta, de pasados finitos, y también, como en el caso anterior, resultaría ser autocontradictoria, exclusivamente en el ámbito teórico y solamente en aquellos sistemas lógicos en donde así se la derive. Por ejemplo, si son parte de un sistema lógico las proposiciones. Lo infinito, remite a lo inconcretable inacabable, lo inconcretable, resulta ser inexistente y el cosmos, posee un concretado pasado infinito. La terna de proposiciones, constituyen una contradicción de dicho sistema lógico. Nota. Adjunto a las anteriores limitaciones, si tomamos, lo que por racional se entiende comúnmente, ninguna, de las pseudo-soluciones anteriores, resulta ser racional. Lo adimensional, 1, 1. X lo inconcebible, pormenorización al respecto, concepto autocontradictorio, ser un contenido sin contenedor, al mismo tiempo, a consecuencia de los factores limitantes del conocimiento. Confusión esta, indefectiblemente provocada por teóricos trasnochados infecciosos. Lo infinitesimal, 1, 1. XX. Lo inconcebible, pormenorización al respecto, remite a un infinito potencial, es decir, a un proceso inacabable, por ej. Radio, siempre superior a cero, y, en esencia, restringido a lo abstracto. Si bien, nos remite a un algo objeto que no debiera confundirse con una de sus instanciaciones, pues, implicaría una contradicción, por convertirse en un inacabable, acabado, podría ser coordenado, espacialmente delimitado. Entiéndaseme. Dicha instanciación, delimitación, no vendría siendo, dicho algo objeto, sino una errónea instanciación del mismo, es decir, una errónea aproximación. Y en ello, aquello que no puede ser imaginado coordenado exhaustivamente, es decir,
sin acarrear algún grado antinómico y barra o deficiencia explicativa barra descriptiva, inmerso en un ámbito de lógica no para consistente. En síntesis, remite a un proceso declarado inacabable y, en ello, a algo barra objeto inconcebible. El infinito, 1, 1. Y en lo inconcebible, pormenorización al respecto, símbolo, que no representa una específica cantidad propiamente numérica de su unidad. En su lugar, representa lo inalcanzable, inconmensurable. Y particularmente, en teoría de conjuntos, post-Cantor, representa un número transfinito propiamente un conjunto inductivo considerado, como mayor a cualquier número de su conjunto de pertenencia. Pretendiendo, equivocadamente barra subrepticiamente, igualar, asumir una identidad barra unicidad, ambas acepciones del concepto, es decir, entre número transfinito e infinito efecto confusión cantoriana, teorema de intervalos cerrados y encajados, pormenorización al respecto, correspondencia entre lado y superficie, pormenorización al respecto, argumento de la diagonal de Cantor, pormenorización al respecto. Infinito actual. Cantidad infinita completa, concretada, o infinito propio de Cantor, número transfinito. Ahora, ante la pregunta, ¿es posible la existencia de un infinito actual empírico? Respondería. A lo mucho de momento, no me consta y. Es decir, con solo apelar a la CIU, pormenorización al respecto, barra, CRU, pormenorización al respecto, tal contradicción de esta concepción del infinito queda ineludiblemente problematizada. Infinito potencial. Sucesión interminable que converge a cierto límite o infinito impropio de Cantor. Nota. Ahora, ¿por qué razón, ser al mismo tiempo un conjunto ordenado completo acabado e incompletable, es decir, sin un último elemento, no resulta contradictorio? Supertarea, 1, 1. Los superpoderosos filósofos, alcanzan a superdominan el infinito. En parte, definiendo una supertarea como una secuencia de operaciones infinita pero numerable que se producen secuencialmente dentro de un intervalo de tiempo finito. Algo así como realizar infinitas operaciones en un tiempo finito, es decir, ser superautocontradictorio. Hipertarea, 1, 1. Los hiperpoderosos filósofos llegan incluso a ultradominar el infinito. En parte, definiendo una hipertarea como una secuencia de operaciones infinita pero no numerable que se producen secuencialmente dentro de un intervalo de tiempo finito. Una hipertarea, que incluye una operación para cada número ordinal, se la denomina ultratarea, es decir, ser hiperautocontradictorio. La trasnoches, parece no tener límite y ser independiente de los ámbitos. Entonces, ¿será que algún infinito actual existe? ¿Y será incluso experimentable? Como siempre. Básicamente, nos estamos preguntando si x igual y, siendo x cualquier infinito actual, y características empíricas o teóricas de lo existente. Por lo tanto, dependiendo del grado de adecuación entre x, y, respecto de un específico sistema axiomático, arbitrariamente elegido y verificado, se derivará su valor de verdad. Bien. Hasta donde he podido reflexionar. Lo infinito inespecífico proceso inacabable, que remite a una inespecífica cuasi-potencialidad, por ser esta inalcanzable y en consecuencia un objeto empíricamente incontrastable, por inconcretable, obviamente se autoexcluye del ámbito empírico puesto que, en cada estadio del específico proceso, dicho objeto físico, será finito. A menos claro, que consideréis coherente, el que un objeto físico e incluso matemático posea específicas características contradictorias en nuestro caso. La de ser un específico proceso inacabable, actualmente acabado. Nota. Aunque debería revisar las publicaciones científicas a este respecto. Uno no debe subestimar la capacidad de elucubración de algunos físicos teóricos barra matemáticos trasnochados. Esperen.
increíble, lo han publicado ya hace rato. Aunque, lo veo, pero no lo creo. Dijo el trasnochado Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Ergo, todo proceso inacabable, deberá ser restringido exclusivamente al ámbito abstracto. Siendo, según convención vigente, específicamente identificado y, en consecuencia, no algo concretado, a su específica representación simbólica, según las específicas características de su tendencia. Nota. Por las dudas y a consecuencia del anterior análisis. Tampoco concuerdo con la concreción de procesos inacabables infinito actual, en el ámbito matemático. Finalmente. Respecto de cualquier objeto físico, solo nos es posible físicamente aplicar / constituir específicos procesos acabables. Debido a que, ineludiblemente, alcanzaremos su específica condición de corte misma que, esencialmente estará supeditada a leyes y constantes físicas, limitaciones tecnológicas y temporales. Aunque, haciendo a un lado, el aparente poder hipnótico, que algunos físicos teóricos / matemáticos trasnochados parecieran poseer dado el grado de convencimiento, pormenorización al respecto, logrado entre pares y adoradores, en buen número. Autoproclamados conocedores de la ciencia, respecto de sus elucubraciones, no me resultaría extraño, que tales prodigios pudiesen físicamente aplicar / constituir un específico proceso inacabable respecto de un específico objeto físico. Entonces, haciendo a un lado, el que, 1/3 y 0,3, sean diferentes formas de representar simbólicamente, expresar, un mismo número, 0,3, es un específico número racional periódico y / o una específica tendencia inacabable. Poseer una específica expresión decimal infinita, viene a denotar una específica tendencia inacabable, es decir, una específica posición inalcanzable, distancia desde el origen de coordenadas de la recta real acabada. ¿Qué semejanza tendrá lo anterior con el infinito? 0,3. Resulta ser un específico número decimal. 1/3. Resulta ser una específica ecuación aritmética elemental cuyo valor aritmético, resultante, es representado, no exhaustivamente, por 0,3. En tal contexto, 1/3, posee un específico valor aritmético infinitesimal, que deviene siendo una específica tendencia inacabable. 0,3. Resulta no ser un específico número racional periódico en el sentido, en que no es un número exacto, específico, y en ello, exhaustiva y singularmente coordenable, sino una específica tendencia inacabable más precisamente. Converge indefinidamente, en un específico intervalo cerrado de posiciones de la recta real acabada. Un yenes. Resulta ser la representación simbólica de una específica tendencia inacabable, en el contexto del cálculo infinitesimal sucesión o función que, analizada en dicho contexto, muestra una específica e inacabable convergencia hacia 0, siendo un número exacto, específico, y en ello, exhaustiva y singularmente coordenable. Obviamente, infinito inespecífico proceso inacabable, no converge, ni tan siquiera a un específico intervalo cerrado de posiciones de la recta real acabada, como si lo hace, 0,3, aunque, como he mencionado, en forma perpetuamente inexacta. Entonces, Aleph, 0, es una específica cantidad propiamente numérica, pormenorización al respecto. ¿Será que el infinito / Aleph, 0 Aleph, 1 etc., par o impar? Y entonces, ¿será la energía del cosmos, infinita? Una magnitud física observable aclaración realizada debido a ciertas elucubraciones de matemáticos y físicos teóricos trasnochados, y a la necesidad / contingencia, de tomar al espacio como un continuo, contenedor último resolución infinita. Símil conjunto denso, no puede sufrir una variación infinita. En consecuencia, tal magnitud física resulta inconmensurable.
Lo infinito inespecífico proceso inacabable, inconcretable, se autoexcluye del ámbito empírico, siendo este, esencial en ciencia. En conclusión, solo si entendemos lo infinito como un proceso inacabado y no una específica cantidad, propiamente numérica, pormenorización al respecto, mensurable, aceptaría acto de fe mediante, específica teleología cósmica, que tiende y tenderá inacabablemente a incrementarse, que en un objeto físico por el cosmos, pudiese usarse la abstracción de 2 do nivel barra orden, pormenorización al respecto. Energía total infinita, actualmente, no son pocos, los que proponen que ésta sea un preciso empíricamente contrastado. 0. Concepción de energía, tanto una energía infinita como una energía cero, que a mi entender actual, resultan incongruentes con el ámbito físico. Nota. Un cosmos, que por alguna elucubración de algún teórico trasnochado fuese actualmente infinito en extensión, un infinito actual, es decir, acabado, empírico, debería o poseer longitudes espaciales representadas por específicas cantidades propiamente numérica, pormenorización al respecto, o ser un infinito potencial, es decir, inacabado, o ser la elucubración de algún físico barra matemático trasnochado, que intenta, para variar, un nuevo replanteo improcedente, pormenorización al respecto. Según mi experiencia, son mayoría, los que, en el ámbito empírico por cosmogonías, parecen concebir a lo infinito como algo empíricamente acabado, confundiéndolo, a mi entender, con un límite matemático. Drive. Estado cognitivo ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente, aunque no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Específica sensación, pormenorización al respecto, barra percepción, pormenorización al respecto, barra emoción, pormenorización al respecto, barra afines en el ámbito secuencial. Una instanciación cognitiva. A fin de cuentas. Un cuale. Sensación ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente, aunque no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Resultado barra efecto de un proceso de transducción, físico, pormenorización al respecto, qualia, pormenorización al respecto. Sintéticamente. Un estado cognitivo, pormenorización al respecto, generado barra iniciado barra provocado barra causado. Si fuese correlacionado, la explicación sería aún más insuficiente por la estimulación de nuestros sentidos corporales, obviamente, exceptuando la estimulación cerebral directa, ilusiones, sueños, etc. Ejemplos de sensaciones. Colores, texturas, sonidos, olores, dolores, etc. Percepción ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente, aunque no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Interpretación, presunto entendimiento barra contextualización, de una sensación, pormenorización al respecto. Sintéticamente. Darle sentido barra contexto a una sensación, pormenorización al respecto. A fin de cuentas. Un cuale, pormenorización al respecto. Que, algunos, ejemplifican con ejemplos de percepciones. Veo un auto, percibo algo rugoso, escucho a Gardel, huelo algo fétido, percibo un dolor punzante, etc. Emoción ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente, aunque no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Cognitiva reacción súbita, usualmente momentánea e inconsciente, ante una sensación, pormenorización al respecto, barra percepción, pormenorización al respecto, una sensación de barra tras otra sensación. Sintéticamente. Un estado cognitivo, pormenorización al respecto en este contexto, algo similar a una polarización cerebro-mental, posterior a una sensación barra percepción, usualmente de corta duración. A fin de cuentas.
Un quale, pormenorización al respecto. Que, algunos, clasifican como emociones primarias. Alegría, enfado, miedo, tristeza, asco, confianza, interés, sorpresa, ira y desprecio. Emociones secundarias. Vergüenza, culpa, orgullo, entusiasmo, satisfacción, desprecio, complacencia, placer y orgullo. Y estado anímico ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Emoción, pormenorización al respecto, residual barra permanente. A fin de cuentas. Un quale, pormenorización al respecto. Sentimiento ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Duradera autoconsciencia, pormenorización al respecto, de una emoción, pormenorización al respecto, sea correctamente identificada o no. Pudiendo o no, ser identificada por terceros, P3P, específico patrón de conducta barra específicas constantes físico-químicas, debido a su menor intensidad respecto de una emoción. Sintéticamente. Un estado cognitivo, pormenorización al respecto, otra forma de referenciarlo. Vehículo expresivo de una emoción, posterior a una emoción de mayor duración que esta y otro rótulo con el cual la identificamos barra reconocemos. A fin de cuentas. Un quale, pormenorización al respecto. Certeza ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Emoción, pormenorización al respecto, provocada por la presunción de estar en posesión de un conocimiento seguro grado de adecuación total, presuntamente claro y barra o evidente, algo así, como un estado cognitivo, pormenorización al respecto, de certeza. A fin de cuentas. Un quale, pormenorización al respecto. Nota. IPSC. Intrínseca problematización barra condicionamiento de la confianza, algo más, que considero capital para el análisis de este concepto, así como de cualquier otro, es la intrínseca problematización barra condicionamiento de la confianza, pormenorización al respecto, barra certeza. Entre otros ver lógica onírica, pormenorización al respecto, PRS, pormenorización al respecto, el dilema de la confianza, pormenorización al respecto, y la autoconsciencia, pormenorización al respecto. Confianza ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Emoción, pormenorización al respecto, provocada por la presunción de estar en posesión de un conocimiento con cierto grado de adecuación barra seguridad incluso del 100% estado cognitivo, pormenorización al respecto, de certeza, pormenorización al respecto. A fin de cuentas. Un quale, pormenorización al respecto. Nota. IPSC. Intrínseca problematización barra condicionamiento de la confianza, pormenorización al respecto. Proceso sensorio perceptivo ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Actividad sensorial, pormenorización al respecto, por ej. De compuestos químicos volátiles, transportados por un medio adecuado, transducida, en específicos órganos sensoriales, transportada hacia específicos volúmenes del encéfalo, donde una diferente a la inicial se daría, en actividad perceptual, pormenorización al respecto, por ej. En olores transductor interqualia, 1.1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. Transductor entre descripciones barra interdescriptores modales barra modos de presentación. Simplificadamente. Lo imposible. Ver. La interpretación mental ámbito neurocientífico 1.1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto.
Representación barra interpretación mediante específicos procesos cognitivos, provocando inicialmente en nosotros, una sensación, pormenorización al respecto, y posterior interpretación, pormenorización al respecto, presumiblemente isomorfa, al menos en las extensibles, y fuertemente correlacionada en su aspecto barra transducción cualitativo con la realidad, pormenorización al respecto. A fin de cuentas, el resultado barra efecto de un proceso cognitivo, pormenorización al respecto. Un autómata, 1. Básica y procedimentalmente. Mecanismo obviamente, entendido como sin libre albedrío, pormenorización al respecto. Poseedor de específicos patrones de conducta barra respuesta indistinguibles de los nuestros. Ahora, si toda decisión, consciente, en su acepción de no inconsciente, está inconscientemente predeterminada, ¿qué mejora evolutiva acarrea esta y en específico? Los qualia, pormenorización al respecto. No debemos olvidar que un faltante observacional interperspectiva, pormenorización al respecto, no implica un faltante energético, pormenorización al respecto, para los paradójicos epifenomenalistas, pormenorización al respecto. La mente ámbito neurocientífico 1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto. El procesamiento de información, consciente barra inconscientes, dado en el encéfalo actividad neuronal, referenciados por EG. Como trenes de potenciales de acción barra correlatos neuronales de la consciencia en P3P, la diferencia esencial entre mente y consciencia, pormenorización al respecto, remite a que la consciencia es siempre consciente, por definición, y la mente puede ser consciente o inconsciente, por definición. Nota. Dada la capacidad inconsciente de procesamiento de datos que posee el cerebro sistema nervioso, que adiciona la mente consciente barra consciencia, la consciencia, tan solo es un epifenómeno, desestimando la intrínseca absurdidad del epifenomenalismo, pormenorización al respecto. ¿Y los problemas de tal identificación? ¿Son posibles las experiencias subjetivas inconscientes? Procedimentalmente hablando, el procesamiento consciente de información, resulta ser necesariamente posterior al procesamiento inconsciente de información. Ver SCM, pormenorización al respecto. Y la consciencia ámbito neurocientífico 1. Concepto multidisciplinario multiconceptuado que, básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto, preferiría fuese redefinido a representación barra interpretación alcanzada mediante específicos procesos cognitivos, pormenorización al respecto, presumiblemente isomorfa al menos en las extensibles, fuertemente correlacionada en su aspecto barra transducción cualitativo con la realidad, pormenorización al respecto, e irreducible a lo físico, pormenorización al respecto. Verne Mahoney pormenorización al respecto. Lo que, finalmente nos deposita en lo no descrito barra inexplicado, es decir, al menos, en un vacío explicativo de los qualia, pormenorización al respecto, la autoconsciencia ámbito neurocientífico 1. Básica y procedimentalmente aunque, no exento de problemas, ver SCM, pormenorización al respecto, y fuera del ámbito ilusorio básicamente. Donde, no se apele a un credo, pormenorización al respecto, es decir, donde, la autoobservación sea ilusoria, una sensación, pormenorización al respecto, indiferente de cualquier otra. Remite a la autoobservación reconocimiento de la propia existencia, sensación barra quale, pormenorización al respecto, en principio, de nosotros, lo observable, pormenorización al respecto. Verne Mahoney pormenorización al respecto. Grado barra nivel de separación barra diferenciación, que pretende hacer un observador, de sí mismo, sistema, arbitraria segmentación barra circunscripción relacional en lo no abstracto, respecto de su entorno, metasistema.
Es decir, el tomar conciencia, percatarse, quizás ilusoriamente, de dicha separación, de su relación con el mundo, de su propia personalidad, de su conducta, de sus pensamientos, de sus deseos e intereses, evidentemente. Acarreando él, según mi experiencia, en general no reconocido problema de la autoobservación, es decir, la imposibilidad de modelarla estratigráficamente, ver pormenorización al respecto. Nota. En similar problemática, es decir, a la de la autoobservación, incurren la autoexplicación, la autoimplicación y afines. Es decir, todo proceso que se autorreferencia, directa o indirectamente. Sí, reconocerse frente a un espejo es prueba de poseer autoconsciencia, en tal caso, al menos. Chimpancés, orangutanes, gorilas, tamarinos, urracas, delfines, ballenas, elefantes, la poseerían además del hombre. Y. Verdad vs demostrabilidad. Nivel subgo del, verdad. Remite a un grado de adecuación, marca registrada, grado de convencimiento, grado de confianza, pormenorización al respecto. Demostrabilidad. Propiedad de una fórmula bien formada de un específico sistema axiomático, para la que existe una demostración formal en dicho sistema axiomático. Demostración. Remite a un grado de convencimiento, grado de confianza, marca registrada, grado de adecuación. Ahora, respecto de su estructura. Una demostración, es un proceso, serie finita de pasos, estructura de transporte de confianza, pormenorización al respecto, que transporta la confianza depositada en las premisas, teoremas y la propia estructura de transporte, hasta la conclusión. Nota. Técnicamente diríamos que, una demostración, es una secuencia finita de fórmulas bien formadas, donde cada una de ellas o bien es un axioma, o bien se ha obtenido a partir de fórmulas bien formadas anteriores mediante la aplicación de reglas de inferencia. Siendo la última fórmula bien formada de dicha secuencia denominada teorema. Grado de adecuación. Resultante conclusión de un proceso analítico consciente e inconsciente, que correlaciona semejanzas. Y bajo este contexto, la diferencia entre verdad y demostrabilidad, si es tal, es reducible a su rigurosidad. Realismo ingenuo, 1. Las cosas, son exactamente como las percibimos e independientes de nuestra existencia, eso sí. De autorreferencial, nada. En esencia. Nada hay, de nosotros, en lo percibido, pormenorización al respecto, observamos las cosas, tal cual son. Aunque, considero improbable el que aceptaran con similar grado de confianza, pormenorización al respecto, las implicaciones contradictorias de dicha postura. Lo que las cosas son, depende de cómo las observemos, SCM, pormenorización al respecto, Nemaon y pormenorización al respecto. Solipsismo, 1. En esencia, remite al desconocimiento del grado de adecuación entre lo percibido, lo por mí cognoscible y su, a mi entender, procedimentalmente lógicamente necesaria fuente, lo por el genio maligno cognoscible o lo inconcebible incognoscible, pormenorización al respecto. Dicho desconocimiento, deriva de los factores limitantes del conocimiento, pormenorización al respecto, primordialmente de. Todo conocimiento es indirecto, relativo, es decir, dependiente de las condiciones de su adquisición. Sintéticamente. Un solipsista, a lo mucho puede estar seguro de la propia existencia, puse entre comillas a estar seguro, puesto que, para mí, este debería depender de los factores limitantes del conocimiento por ej. El dilema de la confianza, pormenorización al respecto, la dualidad intrínseca en MNM, modos de presentación irreducibles, pormenorización al respecto, SCM, pormenorización al respecto, todo conocimiento es indirecto, relativo, y, pormenorización al respecto. No comprendo cómo. Sí, desde lo relativo, pormenorización al respecto, no puede alcanzarse lo absoluto,
pormenorización al respecto, se pasa a existen otros seres conscientes en sus propias realidades un absoluto relativo. Es que, incluso, intentando ser reduccionistas, solo podemos afirmar que la existencia de seres idénticamente conscientes a nosotros es, tan solo el resultado de una suposición. Es decir, identificar específicos patrones de conducta a su vez, producto de interpretaciones de estímulos, supuestamente externos a nosotros, con las propias sensaciones a sabiendas del acarreo del vacío explicativo de los qualia, pormenorización al respecto. Sintéticamente, deducimos, en otros, una existencia como seres conscientes, idénticamente sensibles a mí sea yo, como sea en realidad, pormenorización al respecto, real, pormenorización al respecto en última instancia, debido a la interpretación de estímulos, a su vez, dependientes de específicos razonamientos arbitrariamente elegidos, de existir el libre albedrío, pormenorización al respecto, o impuestos. Afirmaciones que considero erróneas respecto del solipsismo. Soy todo cuanto existe y pueda existir, ni siquiera poseo contorno. Soy omnipotente, y si mis detractores lo requieren, seré incluso omnisciente. Y, respecto de la razón, ¿qué? Razonamiento pormenorización al respecto. Razón grado de adecuación con la realidad estado vigilia onírico, pormenorización al respecto. Implica un determinismo a lo menos, en su acepción procedimental recordemos diferenciar determinismo y grado de previsibilidad total. Razón capacidad de decidir optar entre posibilidades. Implica, a lo menos, un condicionamiento incompleto. Razón zombie razón, ver dilema de la confianza. No apto para deneteanos. ¿Y qué hacemos con el los sustratos? De fotones no podemos pasar a colores imposibilidad intrínseca de transducción. ¿O será que agregamos a lo físico, las tonalidades como entes físicos fundamentales, pormenorización al respecto? La relación más básica que se me ocurre es los contrastes. Si bien, no pueden ser utilizados como entidades físicas fundamentales, sí podría serlo el diferencial de penetrabilidad, es decir, grados de consistencia física. Lo real, pormenorización al respecto, nos es incognoscible. Esta opinión, deviene del juicio analítico. Lo absoluto, resulta inalcanzable desde lo relativo. Hasta el momento, continúo sin conocer una refutación del solipsismo, aunque sí, alguna que otra de algún hombre de paja de este. Puesto que, desde una postura solipsista, afirmar, mediante un análisis de la propia experiencia, la existencia de otros seres idénticamente sensibles a mí sean estos, idénticos o no a lo por mí percibido, se me presenta como inconducente. Máxime, siendo para mí, el solipsismo, una conclusión apodíctica de lo observado, aunque, en general, mal conceptualizado, modos de presentación diferentes, perspectivas, e irreducibles entre sí, no veo cómo poder evitarlo. Por ejemplo, reducir al solipsismo, exclusivamente a lo teorético, para así, poder refutarlo, a saber. Sí, el lenguaje, remite necesariamente a la existencia coexistencia de otros seres, estos, deberían necesariamente ser idénticamente sensibles a mí, ergo, el solipsismo es improcedente, es decir, queda refutado, ahora, básicamente, un lenguaje, presuntamente aprendido, remite a cierto grado de reconocimiento de patrones y a cierta presunción de concordancia, entendimiento. Ambos, en última instancia, circularmente verificados, por Eg. Cerebro en cubeta y, sin siquiera apelar a por Eg. Pormenorización al respecto, circularidad que, a lo menos, problematiza dicha presunta refutación del solipsismo o, las que devienen de confundir el modelo, o, más precisamente, alguna de sus interpretaciones, con lo modelado por Eg. Aquellas que, en última instancia, apelan al realismo ingenuo, se me presentan como inconducentes, es decir,
en forma alguna, como justificaciones incuestionables de una especie de antisolipsismo. Y, realismo científico, 1. Las cosas, son exactamente como las razonamos e independientes de nuestra existencia, eso sí. De autorreferencial, nada. En esencia. La razón en última instancia. La propia, tamiza lo percibido y separa un realista ingenuo de un realista razonable, presentándonos las cosas tal cual son. Aunque considero improbable el que aceptaran con similar grado de confianza, pormenorización al respecto, las implicaciones de dicha postura. Lo que las cosas son, dependen de cómo analizamos sus observaciones. Positivismo lógico neopositivismo, 1. Las cosas, son aproximadamente como las razonamos. El conocimiento científico, debe considerarse como un conocimiento cierto, eso sí. De autorreferencial, nada. En esencia. Un enunciado, resulta ser cognitivamente significativo, solo si, posee un método de verificación empírica pasible de falsación, o es analítico, sistemas formales. Lógica, matemática, etc. Por lo mismo, se consideran inútiles la metafísica, la epistemología y la ética. Crítica. Popper, criticó el principio de verificación y la inutilidad de la metafísica. Además, proponía que todo enunciado científico es siempre provisional. Afirmación con significado positivista. El significado de una proposición, consiste exclusivamente, en las predicciones que ésta hace respecto de la experiencia posible, lo percibible. El resto, como por ejemplo, las proposiciones metafísicas, carecen de significado, sentido. Ahora bien, dicha proposición positivista, resulta ser significativa, es decir, tiene sentido, en el sentido, en que toda proposición, debe tenerlo según la filosofía positivista. Para ello, deberíamos preguntarnos: ¿podría alguna observación, probar que es verdadera o siquiera falsa, dicha proposición positivista? De momento, creo que no. En consecuencia, dicha proposición, resulta ser metafísica. Paradójico, ¿no? ¿Qué es la metafísica? www.youtube.com Weblink. El principio de causalidad, pormenorización al respecto, debemos relacionarlo con el determinismo, pormenorización al respecto, y, pormenorización al respecto, mientras que, el principio de uniformidad, pormenorización al respecto, debemos relacionarlo con la previsibilidad, pormenorización al respecto. Y determinar, 1. Discernir, distinguir una cosa de otra, señalando sus diferencias. Ley científica, 1. Una ley científica, es un específico marco descriptivo cuantitativo, usualmente matemática, el cómo, científico, algo acontece, de un específico grupo de fenómenos observables. Teoría científica, 1. Una teoría científica, es un específico marco explicativo, el porqué, científico, de que algo acontezca, de un específico grupo de fenómenos observables, empleando para ello postulados metafísicos, teoremas, leyes científicas, etc. Diferencia entre ley y teoría científica, superioridad del más amplio. Hasta donde recuerdo y creo entender. Siendo, la teoría científica, a marco explicativo deductivo, pegatina de postulados teoremas etc., un intento explicativo de un conjunto específico de observaciones, modelo explicativo, sucesos físicos, y en ello, más amplio que una ley científica, relación física presumiblemente constante, marco descriptivo inductivo. Si cierta teoría científica, postulase por ejemplo que dado X, según la ley científica, A, se da, Y, o, Y, es imposible. Y posteriormente, se observan, Y. Se deberá optar, ya sea por o solo modificar la ley científica, A, para facilitar la diferencia. Si dicha modificación no entra en conflicto con algún postulado de la teoría científica, volviéndola inconsistente o incluso,
Modificarse / crearse una teoría científica. A. Acumulación de anomalías dependiente, quizás un marco explicativo diferente al de la teoría científica. A. En donde dicha anomalía observacional que volvió inconsistente a la teoría científica. A. No resulte ser tal pudiendo pasar, por ej. De partículas elementales puntuales a ondas estacionarias, fluctuaciones localizadas, 1, branas, etc. De tiempos universales a locales. De velocidades de ondas en / gravitacionales infinitas a finitas y constantes. Etc. O quizás, un ejemplo más concreto, aunque actualmente no comprobado. Las 5 teorías de supercuerdas, pudiendo incluso, como parece ser el caso, encontrar posteriormente una transducción entre ellas. Por lo que, proponer cierta superioridad categórica, y, por ende, una necesaria persistencia del más amplio, de una teoría científica respecto de una ley científica, es decir, del marco más amplio, por el solo hecho de serlo, resulta inconducente. Y probablemente, un síntoma de acarrear cierta confusión respecto de lo que estos conceptos representan. Veamos. Los conflictos, si se dieran, se darían en principio entre leyes científicas y observaciones. El marco explicativo, resulta, para ese momento, accesorio ya que, a fin de cuenta viene siendo, solo una especie de síntesis, que aglutina consistentemente, lo que un grupo específico de leyes científicas predicen. Es decir, descartando el descubrimiento de inconsistencias internas en una teoría científica, el único conflicto científico posible se daría entre una específica ley científica y un específico tipo de observación, es decir, a los que esa específica ley científica hace referencia, resultando que la referencia, por parte de un postulado / teorema de la teoría científica, a una ley científica, posteriormente comprobada como insuficiente / errónea por ej. Postulado, X. Las relaciones del tipo, X, son descritas por la ley científica, en principio, conlleva la unilateral modificación de la ley científica, misma que, resuelve la discrepancia observacional dejando a la teoría científica, intacta. Salvo que la modificada ley científica, sea fuente de inconsistencias debido a alguna pormenorización establecida en algún postulado / teorema, que esté en discrepancia a la ley científica, de la teórica científica, por ej. Postulado, X. Nada puede superar, y, generalizando y explicitando, lo que la ley científica, implicaba. En cuyo caso, la teoría científica, para facilitar la diferencia, debería ser modificada, en consonancia con la ley científica, Y en síntesis, si estuviese equivocada la parte, la ley científica, el todo, la teoría científica, no necesariamente debería estarlo, aunque, no sería extraño que también lo estuviese. Pero ese diferencial estadístico de persistencia a favor del más amplio, resulta insuficiente, como para constituir una superioridad categórica y, consecuentemente, una necesaria persistencia del más amplio. Por ende, afirmaciones como una teoría científica es superior a una ley científica. Y prueba de ello es que, si una teoría y una ley científica entran en conflicto, suceso que, hasta donde entiendo, solo podría darse si previamente se diese la modificación de una ley científica. Ergo, la modificación de esta no se debe a cierta superioridad categórica de las teorías científicas respecto de las leyes científicas, sino, como consecuencia de las inconsistencias que la modificación de una ley científica introduce en una teoría científica, la que se debe cambiarse es la ley científica. Resultan, para mí, un síntoma de acarrear cierta confusión respecto de lo que estos conceptos representan. Principio de causalidad, 1.1.
Secuencialidad inespecífica, universal, todo efecto tiene causa principio de ligadura presuntiva, secuenciación que, para el caso, resulta ser inevitable e inacabable y que obviamente, descriptivamente barra explicativamente nos remite inevitablemente al principio de razón suficiente, pormenorización al respecto. Los sucesos, no ocurren aisladamente, sino en una sucesión. Notas. A la luz de mis pasados diálogos barra discusiones. Debo explicitar que, si bien, este principio se me presenta como casi indubitable, lo de casi, viene siendo por los, FLC, pormenorización al respecto, algo así como una perogrullada y, en ello, uno de mis principios operativos fundamentales, constituyentes de mi actual modelo cosmológico de menor grado antinómico, constituye una contradicción. A saber, si aceptamos que, la constitución de una regresión infinita, un inacabable, no reviste justificación epistémica, o de lo que fuere, alguna. Y siendo que, este principio, constituye, por sí mismo, una regresión infinita, es decir, decreta la inexistencia de una causa primera. Finalmente, deja a dicho principio injustificado. También implica que, toda justificación cosmogónica, o nos remite a un causa incausada, o a una regresión infinita excluyendo lógicas paraconsistentes, pormenorización al respecto, y redefiniciones improcedentes, pormenorización al respecto. Ahora, ¿todo está interconectado? Considero que no todo resulta ser causa de cierto efecto. Por ejemplo, que mi partida de casa coincida con su destrucción por parte de un meteorito, no significa que mi partida causara dicho efecto, menos aún que sea su causa eficaz. Recordemos que, en lo que respecta al principio de causalidad, la específica determinación de causas, a su vez, correlacionada con la eficacia barra eficiencia predictiva, resulta ser irrelevante, por ser una generalización barra secuenciación inespecífica. Considero que el principio de causalidad no contiene al principio de uniformidad, pormenorización al respecto. Desconocer incluso por completo las causas de un suceso por específicas configuraciones experimentales de la mecánica cuántica, no implican necesariamente que dicho suceso sea incausado. Afirmar ciertas inexistencias, es decir, caer en la falacia barra paralogismo del ignorante. Máxime, si sus efectos, aun si fuesen solo en grados, resultan ser estadísticamente descritos, predichos. Y principio de razón suficiente, 1.1. Insufriblemente aclarado y repetido con la intención de volverlo algo más inteligible. Principio lógico general, según el cual una tesis se considera auténtica tan solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente. La razón suficiente es una proposición, o conjunto de proposiciones, notoriamente verdadera y de la que se desprende lógicamente la tesis que se fundamenta. La autenticidad de la razón puede ser demostrada o bien por vía experimental, en la práctica, o bien deducirse de la autenticidad de otras tesis. La ley de la razón suficiente caracteriza un rasgo esencial del pensamiento lógicamente correcto: la demostrabilidad. La ley de la razón suficiente fue formulada por Leibniz, aunque se sobreentendía también anteriormente en muchos sistemas de la lógica, por ejemplo, en Leucipo, Aristóteles. Por su carácter, la ley de la razón suficiente es un principio metodológico muy general. Diccionario de Filosofía 1984, 362. Crítica. PRS. Principio de razón, pormenorización al respecto, suficiente, pormenorización al respecto, dado que este principio no remite ineludiblemente a un concepto, es decir, del ámbito de un modelo, pormenorización al respecto epistémico barra noseológico, en lugar de lo modelado, pormenorización al respecto ontológico. Cabría señalar que, de momento, reconozco dos acepciones de este principio. Esencialmente, 1. No trivial.
Todo suceso tiene una específica, no arbitraria, inteligible, consistente y convincente en principio. Para sí, aunque se presuma extensible al resto de seres racionales razón de su acontecimiento. Es decir, no solo se presume, sino que ésta se explicita con suficiente convincente detalle. 2. Trivial. Todo suceso tiene una específica y no arbitraria razón de su acontecimiento, sea esta inteligible o no. Es decir, en ocasiones, solo se presume, sin explicitar detalle alguno o suficiente convincente de esta. Nota. De esta acepción, he encontrado no pocos teístas, cristianos principalmente, y ateístas, estos últimos, sin siquiera percatarse de las implicaciones de la inexistencia del libre albedrío, que comulgan con dicha acepción del principio, sin siquiera percatarse de la contradicción entre esta y el libre albedrío. En ambas acepciones, se presupone necesariamente, un d.p. determinismo procedimental, pormenorización al respecto. Razón por la que la acepción 2 se me presenta como trivial justificación. Nos remite a que la razón de todo suceso reside en su necesaria e inespecífica secuenciación, es decir, a un d.p. en consecuencia. La razón de todo suceso, en última instancia obviando limitaciones cognitivas, sesgos confirmatorios, etc., nos remite ineludiblemente a una arbitraria cosmogonía, que, indefectiblemente implicará un, por ciento a arbitrario grado antinómico intrínseco en el modelo, en, no/RI. Lógicas no para consistentes, pormenorización al respecto, y o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto, a sabiendas de que, obviamente, en ambos y en todos los casos, se apela a la autorreferencialidad, bajo la presunción de una, NPT/E. Necesaria potestad teorética respecto de la empiria, es decir, a los, FLC, pormenorización al respecto. Factores limitantes del conocimiento, y, en ello, obviamente a un, corte arbitrario en la justificación. Pudiendo, ser este, remitido a un arbitrario punto intermedio de la arbitraria secuenciación, es decir, 1, a la arbitraria secuenciación misma, es decir, 2, como por ej. Modelo CNM. Lambda CDM en teorías, A/B, del tiempo. Es decir, en aquello que, al menos circunstancialmente, logre convencernos, es decir, nos convence de su suficiencia conveniencia explicativa, aunque, sin reconocer su, por ciento AIM, en, no/RI, y, en general, el haber aplicado un, CAG, con las implicancias antes mencionadas. Sin olvidar que, por si lo anterior fuese poco, en la acepción 1, dicho CAG debería necesariamente ser lo suficientemente inteligible, es decir, idénticamente entendido, como para ser compartido no solo intersubjetivamente, sino incluso objetivamente. Aunque, como exprese, en última instancia, dicha arbitraria cosmogonía, deba a su vez generalizarse, me refiero a su carácter arbitrario, y reducirse a solo un, d.p. XP. Verificabilidad condicionada debido a la plausibilidad estratigráfica, independientemente de que, en última instancia, toda verificación resulta ser relativa, pormenorización al respecto, subjetiva, pormenorización al respecto. Una pormenorización, sobreentendida para mí, aunque, según mi experiencia, en forma alguna para todos. Recordemos que una cosa es la realidad, pormenorización al respecto lo relativo, a nuestra forma de conocer y lo conocido, y otra cosa lo real, lo objetivo absoluto, incluso, en sus plausibles niveles estratigráficos, por ej. Una matrix de varios niveles, modelo estratificado ver, pormenorización al respecto Nemaon y pormenorización al respecto, y SCM, pormenorización al respecto. Es decir, en la realidad, es posible alcanzar, en última instancia,
Justificaciones científicas cotidianas arbitrariamente convincentes, eficaces e incluso eficientes, sin por ello, coincidir exactamente con las razones últimas fundamentales etc. por la que un suceso acontece. Justificación. Cambios de paradigmas o de razones informales, pregunta retórica que pretende hacerlo presente en el lector. Predecir, implica conocer la realidad los principios fundamentales que lo rigen e incluso lo real. Pormenorización al respecto. Siendo que, obviamente, en lo real, la cosa empeora, eufemismo de torna en absurdo lo ya inalcanzable. Nomenclatura e implicaciones de esta cosmovisión. Otra licencia del autor. Próximo. Pretendo evitar, en lo posible, las lógicas consistentes, pormenorización al respecto, y o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto. DP. Determinismo procedimental. NM. Grado de necesidad metodológica de un juicio según contexto entre 0 y 1. Dado, DP, implica que siempre el NM igual 1. INS. Grado de interacción entre niveles estratigráficos entre 0 y 1. Dado, NM igual 1, implica que siempre el INS igual 1. ESPSI. Grado de similitud entre lo percibible y lo real entre 0 y 1. CJ. Grado de convencimiento confianza, pormenorización al respecto del juicio entre 0 y 1. CRU. Conjetura de racionalidad última descartada, a razón de la existencia de lo inconcebible, por ej. Cosmogonía, dimensionalidad, espacial, temporal, y autoconsciencia, en un contexto donde no se apele a la ilusión de autoobservación ni pormenorización al respecto NN, con un CJ. 1. CIU. Conjetura de irracionalidad última, es decir, dado que, toda descripción explicación nos remite, en última instancia, a lo inconcebible, por ej. Cosmogonía, dimensionalidad, espacial, temporal, y autoconsciencia, en un contexto donde no se apele a la ilusión de autoobservación ni pormenorización al respecto NN, toda justificación, en última instancia, nos remite a lo irracional, pormenorización al respecto, con un CJ. 1. CRU. Conjetura de ruido noseológico último, es decir, nuestras justificaciones noseológicas, entre ellas, las de la física, pormenorización al respecto, revisten insuficiente nula similitud con la S realidad es lo real, pormenorización al respecto, como para, siquiera acercarse al presuntamente alcanzado por la CIU, con un CJ. 1, es decir, CRU, CIU. Donde, una analogía del mismo, hasta cierto punto, podría ser el juego de la vida, originado por el matemático británico John Orton Conway en 1970. CRI. Conjetura de racionalidad intermedia, es decir, si bien, toda descripción explicación nos remite, en última instancia, a lo inconcebible, por ej. Cosmogonía, dimensionalidad, espacial, temporal, y autoconsciencia, en un contexto donde no se apele a la ilusión de autoobservación ni pormenorización al respecto NN, toda justificación, hasta cierto punto, nos remite a lo racional, pormenorización al respecto, con un CJ. 1. CRU, CIU, marca registrada P, ESPSI. Que traducido sería CRU y CIU permiten una probabilidad de similitud estratigráfica, es decir, entre lo percibido y el sustrato, nula o próxima a cero, es decir, un completa disimilitud, no implica necesariamente una inconsistencia en el modelo. Y NN. Que, a fin de cuentas, nos remite a los FLC, pormenorización al respecto. Siendo que, en nuestro caso, alcanza con remitirnos a lo que denomino factor contextualización intrínseca, es decir, nos es imposible extinguir un conocimiento de todo contexto básicamente. Toda justificación última, nos remite a un CAG. Que, en estos casos, nos remiten a lo irracional. Nemaondi.
Nivel estratigráfico mínimo de la autoobservación no ilusoria, inmersos, en el ámbito neurocientífico, como mínimo dado que, según incumbencias del concepto, incluso la simple observación, podría incurrir en el racionalmente, pormenorización al respecto, irresoluble razonamiento del homúnculo, la observación remite a una representación barra e interpretación símil. La percepción, pormenorización al respecto, y en ello, necesariamente a dos niveles estratigráficos en su descripción barra explicación barra modelización exhaustiva. Puesto que, obviamente, un mismo sustrato, coordenadas, no puede ser el observador, la representación barra interpretación, y lo observado, el constructor de dicha representación barra interpretación, al mismo tiempo y respecto de las mismas cualidades barra propiedades no abstractas o nivel estratigráfico, símil. Causas UI, pormenorización al respecto. Verolvet pormenorización al respecto. Inmersos en una cosmovisión, donde la autoobservación, obviamente, consciente, pormenorización al respecto, no sea considerada como una ilusión, es decir, algo más próximo a una, CIU, que a una, CRU, y obviamente en una, CRI, está, además requeriría, para su descripción barra explicación barra modelización exhaustiva, resolver el racionalmente irresoluble razonamiento del homúnculo constituyendo así, una acabada, regresión infinita de niveles estratigráficos representacionales barra interpretativos. En caso contrario, es decir, no veo que nos quede de otra, al menos, sin apelar a lógicas para consistentes, pormenorización al respecto, y barra o replanteos improcedentes, pormenorización al respecto. Terminaría por depositarnos en lo ilusorio. Pero, ¿ilusorio en qué sentido es la autoobservación barra autoconsciencia o la observación, obviamente consciente, por sí misma? Bien. En el peor de los escenarios no ilusorio, tenemos que la autoobservación marca registrada la observación, mientras que la observación marca registrada razonamiento del homúnculo marca registrada ilusión de observación barra persistencia barra personalidad, obviamente, consciente. Ergo. Sería innecesario, extremar tanto el análisis, como para considerar la plausibilidad lo que denomino modelo descriptivo barra explicativo resultado de ecuación, MER, es decir, un modelo, donde, las relaciones barra interacciones, N a1, no pudiesen ser descartadas, es decir, donde, confiemos, pormenorización al respecto, estar observando representaciones barra e interpretaciones múltiples y barra o superpuestas, por ej. Visión, tacto, sabor, etc., en lugar de, un único punto barra estímulo perceptual, para en él, problematizar, eufemísticamente hablando, la existencia de un observador, tal y como confiamos entenderlo barra comprenderlo y necesitarlo descriptiva y explicativamente. Verdicts de pormenorización al respecto. Ver debajo. 1. Teorema de irreductibilidad entre perspectivas cognitivas, TICSP. Pormenorización al respecto. Ver debajo. 2. Esquema minimalista de observaciones estratificadas barra paradojicidad de la observación uniestratigráfica barra razonamiento de homúnculo. Y nota. Respecto de la plausibilidad de un modelo exhaustivo de la observación, consciente, uniestratigráfico consecuentemente. Escindiéndonos del MNM, aunque, obviamente acarreando el no reconocido barra absurdo interaccional barra deficiencia contabilizacional, pormenorización al respecto, entre otras problemáticas, al simplemente, proponer restringirse exclusivamente a propiedades barra características en lugar de sustancias. Repetiría barra explicitaría en forma ligeramente diferente que, incluso, en el aparentemente más simple de los casos, qualia visuales, correlación. Longitud de onda mi sensación de color, esa dinámica del Zen de un sistema de partículas susceptibles a la interacción constituye, por sí sola es decir, un sustrato y su dinámica, un modelo barra representación estratigráfica de propiedades barra dinámicas. Ergo, los constituyentes básicos serían
Un estrato, por cada interacción fundamental en física y, de alguna no paradójica forma a mí no me pregunten, una única sustancia, ergo. Un mismo estrato, para las diferentes interacciones física fundamentales y los qualia, siguiendo, en no pocos casos, propiedades físicas, pormenorización al respecto, modelos, pormenorización al respecto, y cualitativas exhaustivamente irreducibles entre sí. Es decir, incluso, si erróneamente redujésemos el problema de los qualia a solo el de los visuales, inevitablemente, se necesitarían, como mínimo, es decir, apelando exclusivamente modelo físico, pormenorización al respecto, imperante, dos niveles estratigráficos para la modelización representación exhaustiva de la observación. Jodbeck. Visualizando degustando olfateando tocando escuchando y los difíciles directamente, el propio y respectivo volumen encefálico presuntamente qualia correlacionado como que no podemos observar directamente la actividad de los propios volúmenes visuales. Observar degustar olfatear tocar escuchar directamente, para confirmar identidad encefaloqualia e incuestionabilidad del sustrato encefálico, así como su unicidad, observación uniestratigráfica. Lo veo observo, como no creerlo saberlo. Bien. Haciendo a un lado, irresponsablemente a mi entender actual, la intrínseca circularidad en la verificación del modelo, es decir, lo visto observado, es como las cosas son realmente son afines y consistentes para nosotros etc., y la intrínseca absurdidad del modelo, es decir, fuente y producto de sí mismo. ¿Cómo, que no es posible modelar uniestratigráficamente la observación directa del propio encéfalo? ¿A poco, me es imposible observar directamente mi propio encéfalo en una operación a encéfalo expuesto abierto? Sonrisa condescendiente del proponente. Por sí, todavía no lo he expresado en forma suficientemente convincente. Asumiendo que D, X. Dinámica de, XSX. Sustrato, XR. Racional, pormenorización al respecto ns.x. Nivel del sustrato, X, Y, Phi más MNM más R, entonces, P1P, S0, igual D, S0P3P, SX, R, y en consecuencia, P1P, S0, igual NS1P3P, SX, igual NS0, R. Aún sí. P1P, S0, igual D, S0P3P, S0, R. Es decir, son necesarios, al menos, dos niveles estratigráficos, aun si, la observación o incluso, si se pretende reducir al mínimo las expectativas problemáticas del modelo. La representación, fuese de la actividad de los propios volúmenes encefálicos donde, metodológicamente procedimentalmente, se presume emerge se manifiesta se da dicha, P1P. Finalmente. En este especial caso, de la presunta autoobservación del propio mecanismo de la observación, autorreferencialidad causal, suele resultar difícil reconocer, la necesaria y consecuente inevitable ilusión implicada en el proceso de observación autoobservación entre otras problemáticas y absurdos previamente mencionados. E incluso que, sin dejar de ser un entuerto causal sin sentido, racional, queda a mi entender demostrada, la necesidad de, al menos, dos niveles estratigráficos, si pretendemos constituir un mínimo de racionalidad en un proceso de observación autoobservación. En algún punto,